Todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase Mecánica de Suelos 2, grupo número 1. Hoy es 10 de junio de 2022. Mecánica de Suelos 2. Hoy día vamos a ver estabilidad de taludes, prácticamente acabando este tema. Entonces, empecemos. ¿Qué es lo que nosotros ya sabemos del tema? Lo que está acá en esta fotografía, que ya la hemos visto varias veces. ¿Qué vemos en esta fotografía? La construcción de una carretera. Es una obra civil. Muchísimos de ustedes van a estar relacionados con obras de este estilo. Se ve la carretera acá, aquí construyéndose un puente, un viaducto, y obviamente eso ha requerido el cortar el cerro, entonces se han formado taludes. Por supuesto que este talud, así como se ve, es un talud en roca y queremos que permanezca estable. Podría ser un talud en suelo, lo propio. Y acá lo mismo, uno puede ver que para tener ese nivel de la carretera se ha agregado aquí suelo, y se puede decir que en este caso en específico uno tiene algún muro de contención, ¿no? Se puede ver. Entonces necesita diseñar el muro y el esfuerzo lateral, y en forma general habíamos dicho hasta ahora que también tiene taludes de este lado, ¿no? O del otro lado, no importa. La idea es muy clara, que nosotros definimos que es un talud construido y cortado de, con maquinaria, construido y laderas de forma natural. Hemos visto, por supuesto, la nomenclatura asociada, y después hemos visto el análisis de estabilidad. Entonces hemos pensado que un talud así puede, por supuesto, deslizarse. El deslizamiento tiene sus partes, puede ser un deslizamiento rotacional, puede ser un deslizamiento traslacional, pero el hecho es que a lo largo de la superficie se desarrollan esfuerzos, y al compararlos en lo que resiste con lo que actúa, tenemos el factor de seguridad. Y luego hemos visto ese factor de seguridad en diferentes casos, de taludes infinitos con agua, sin agua, de taludes finitos con falla plana. Y luego hemos entrado la clase anterior a círculos de este estilo, y hemos definido círculos de talud de pie y de medio punto, o círculos profundos, y lo mismo, la idea de tau sub f sobre tau sub d. Y que hemos dicho que existen el método de masas y el método de los fragmentos para aquello. Y hemos empezado con el método de masas, y ahí tenemos una condición no drenada, un factor del cual puede determinarse el factor de seguridad para condición no drenada. Para condición drenada, esto de acá. Lo mismo en otros gráficos, y finalmente para cuando el valor de RU varía. Y así ustedes han llegado al ejemplo 7.4. En este ejemplo 7.4 simplemente han visto cuál es el ángulo asociado con esto. Y en este caso en especial, pues simplemente por la idea de que hay agua, se supone que el agua que está ahí tiene un esfuerzo adicional sobre el talud, lo cual lo vuelve más estable. Entonces hemos dicho, eso es real comparado a no tener aquello, pero si nosotros simplemente ignoramos que ahí hay agua, entonces cualquier peso unitario que entre aquí debe tomarse como gamma prima. Pero
porque hay agua. Si no hubiera agua, se toma el gamma prima normal. Y así ustedes han resuelto este ejercicio y han probado la primera condición. Entonces es importante de ver aquello. Se han imaginado que esta es una arcilla. De hecho, es una arcilla, aunque no dice. Y esa arcilla puede, nos imaginamos, cortarse, hacerse esa condición y tener ese primer día, esos primeros momentos, una resistencia no drenada que está aquí 50 kilopascales. Y a partir de aquello han hallado un factor de seguridad. Muy fácil, muy simple, pero han aprendido a usar esas gráficas. ¿Cuánto les ha salido ese factor de seguridad? A mí me salió 4.32, Inge. Bien. ¿Y en el texto cuánto decía? No se hizo en el texto para condiciones a corto plazo. Ok. Castedo, ¿puedes comentar? Disculpe, Inge, para hallar el factor de seguridad empleamos la relación que tiene de el CU entre CD, ¿verdad? Utilizamos esta gráfica y esta gráfica involucra este NS, que es gamma H sobre CD, y entendemos que en ese sentido NS va a resultar gamma por H dividido entre CU sobre el factor de seguridad. Por lo tanto, NS es gamma H por el factor de seguridad entre CU. Y de esa manera el factor de seguridad no es nada más que NS por CU sobre gamma H. Y en este caso, pues para el ángulo beta, que es 26 aproximado, ¿no? 27 en este caso. 26. El NS es 7.2 aproximado. Entonces uno dice, ese valor está aproximadamente ahí. Y el valor de D, ¿cuánto sale en este ejercicio? 1.57. Entonces aproximado ahí y el 1.57 se aproxima ahí a ojo, ¿no? Por lo tanto, este valor es más o menos un 6.2. ¿Cuánto les sale a ustedes? 6.168 yo vi. Está bien. Cuando uno agarra su reglita y hace esa división, puede ponerle 3 decimales si ve bien, ¿no? Está bien. O 2, no hay problema. Entonces, en ese sentido, el factor de seguridad, pues no es nada más que esa multiplicación. En este caso, el NS vamos a poner 617 por el CU. ¿Cuánto era el CU? 50, ¿no? 50 dividido entre el gamma 10.2 multiplicado por el H. ¿Cuánto era en este caso? 7 metros, Inge. Por 7. Por lo tanto, el factor de seguridad sale ¿cuánto aquí? 4.32. Eso. ¿Queda claro, Castedo? Sí, Inge. Sí, me confundí en la gráfica y tomé el que está más en oscuro y negrita. Ok. El oscuro solo hace la división entre este, por ejemplo, valor o este de aquí, que es lleno y no lleno. Eso es todo lo que uno ve con eso. Entonces, realmente es muy fácil, muy simple, pero da un valor claro en esa condición. Entonces, volvemos a nuestro problema y decimos, en este caso, el hecho de haber tenido la excavación con agua nos da ese valor. Y si no hubiera agua, que es más común que el caso de agua, entonces en lugar de dividir entre 10 2 se divide entre 20. Entonces el factor de seguridad es casi la mitad, ¿no?
porque en lugar de 10 entre 20. Entonces es aproximadamente 2,15. Y sigue siendo estable, pero la diferencia es enorme. Entonces, eso es lo que además de aprender a usar una gráfica muy simple, hay que visualizar. ¿Ok? Ahora, esta misma arcilla pasa el tiempo y drena. O sea, solo por cuestión de pasar el tiempo, el exceso de presión de poros se disipa. Y ahora, para esta arcilla, el valor de C' es 20 kilopascales y el valor de Φ' es igual a 30 grados. Entonces dice ahora, utilice Taylor a largo plazo. Y al utilizar Taylor a largo plazo, involucra utilizar esta gráfica, por ejemplo. Taylor a largo plazo también significaría utilizar estas gráficas de Sin, ¿no? La misma idea. Sea como sea, ustedes han practicado y cuánto les sale ese valor de factor de seguridad. Inge, aquí tenía un par de preguntitas. Bueno, el factor de seguridad me sale mayor a 3, pero en la gráfica grandota de Taylor, en las curvas, este mero. Tenía aquí yo una pregunta, Inge, porque acá te dan todas estas curvas, a lo que veo es para D igual a 1. Y la única curva que te indica que va a ser D mayor a 1, pero con un Φ' igual a 0. Entonces ahí yo no supe cómo manejar estas curvas y por esa razón tomé la decisión de hacer con las gráficas de Sin. Y ahí recién me sale factor mayor a 3. Específicamente no sabría cuánto porque se pasa del límite de las gráficas, ¿no? Pero esa duda sí que tengo en esta gráfica que me está mostrando Inge. Ok, entonces analicemos. Es correcto utilizar esto, pero evidentemente tiene ese límite de factor de seguridad de 3 y uno dice tiene que ser mayor que 3. Bueno, hay siempre limitaciones, no es que se puede utilizar todo, sobre todo aquí. Y si uno tiene un factor de seguridad de 3 ya no necesita pensar, solo necesita saber qué es eso estable, ¿no? Esa es básicamente la idea. Por eso es que este autor no va más allá. Pero si venimos acá, decimos estamos aproximadamente en los 27 grados, estamos más o menos por acá, y se trata de subir, o 26 grados, y subir a algún valor de phi d. Estos son valores de phi sub d. Y es muy común decir, bueno, aquí vamos a ver el valor de phi es 30. Entonces uno dice, aquí ya ni siquiera entre 30, entonces voy a asumir que el factor de seguridad en phi sea 3 primero. O sea, ¿por qué asumo 3? Porque acabo de ver la otra gráfica de que parece que es mayor que 3. Pero podría yo utilizar un otro factor de seguridad para empezar 1, 2 o lo que sea. Pero ¿qué pasa si empiezo con ese factor de seguridad de 3? Yo sé que el factor de seguridad en phi es la tangente de phi entre la tangente de phi d. Por lo tanto, entiendo que la tangente de phi d es la tangente de phi sobre el factor de seguridad en phi o como sea, ¿no? Entonces, la tangente de 30 sobre el factor de seguridad 3 arcotangente, ¿cuánto me da phi d para este caso? 10.9. Vamos a anotar 11. 11 grados. Entonces eso quiere decir que subo y debo alcanzar
esta gráfica de 10 aproximadamente. Y un poquito más allá, entonces aproximadamente, si esa es la gráfica de 10, entonces vengo acá. Y veo que estoy tomando en este caso, no necesito complicarme más, esta gráfica me dice es una línea contigua y este es un caso 1 y el caso 1 corresponde a esto y dice el círculo de pie más desfavorable. Entonces ese es un círculo de pie según esas condiciones y donde esta línea no aparece, que aquí sí aparece, este caso no difiere apreciablemente del segundo, que es un círculo más profundo. Entonces digo, no voy a tener problemas acá y simplemente determino este valor y saldrá aproximadamente 0.065. ¿Será posible? ¿O 0.60? Quizás 0.60. Bueno, ustedes ya han usado las gráficas, ahí voy a poner así para lo que está aquí, 0.60. Y por supuesto que el NE igual tiene una ecuación. ¿Cuál es la ecuación del NE? La ecuación sería C' sobre el factor de seguridad para C por gamma H. Por lo tanto, el factor de seguridad para C es C' sobre el NE gamma H. Y aquí el gamma igual es 10.2 y el C es 20, H es 10, ¿no? Lo que era, y calculamos. Entonces, ¿cuánto sale este factor de seguridad en C? El gamma entra el gamma prima, ¿no, Inge? Gamma prima, ¿sí? Porque hay agua, ¿no? Eso es todo. 2.33. 2.33. Perfecto. Entonces, digo, con un factor de seguridad de 3, el FSC ha salido 2.33. Inge, error. 4.67, lo siento, tomé C' como 10 y no 20. Está bien. Entonces, otra vez, ¿cuánto? 4.67. 4.67. Perfecto, entonces igual razonable. Entonces ahora me toca estimar otro factor de seguridad. Puedo tomar, por ejemplo, este en lugar de 3, 4. Entonces, segundo intento. Factor de seguridad en phi que sea 4. Entonces, en ese caso, ¿cuánto saldría el phi de la ecuación? Ya está ahí. 8.21. 8.2, entonces aproximadamente si ese era el 10, el otro era el 5. Y aquí digo, hay diferentes casos y aquí la pregunta, entonces me dice, si yo sigo esta línea, a continuación hay esta otra que se asocia con el círculo profundo más desfavorables, ¿no? Y adicionalmente hay esta otra que dice círculo de pie más desfavorable. Entonces ahí obviamente uno dice, tengo que tomar una decisión entre estas dos líneas. Y si sigo bajando, además de esas dos líneas, tengo que tomar la decisión con este otro valor. Y aquí este otro valor dice es phi igual a 5, d igual a 1. Antes no dice nada de d, solo en esta línea. Por lo tanto, d puede ser cualquier cosa porque entra, ¿no? Esa es la clave y puede ser un círculo más profundo.
El D1 viene para caso especial. Entonces digo, muy bien, voy a probar y así funciona. Menos mal que no es en todo, porque en muchos no hay que pensar nada, pero aquí en estos ángulos más bajos suceden esas cosas, entonces debo pensar entre uno o el otro. ¿Que tengo un círculo de pie o uno más profundo? Y no sé todavía, ¿verdad? Pero puedo estimar y ver el círculo. Puedo, con las otras ecuaciones que he visto y puedo decidir si es un círculo de pie o no. Entonces, ¿qué sucede si digo voy a nomás tomar la continuación de esa línea porque es lo más común, que sea ese tipo de círculo y después en este otro se dé esa otra línea, es lo más común, es lo correcto esa línea, y si cambia el círculo, es esta otra, si cambia el círculo, pero normalmente tomo ese, entonces digo el 5 está ahí y el 8 pensando en esta línea, pues y el otro es 10, entonces vamos a decir que el 8 está ahí, por lo tanto este valor ha aumentado ahí y posiblemente el n ahora sea la mitad, un poquito más arriba, entonces 0.078 le voy a poner. Y con 0.078 el factor de seguridad en C, ¿cuánto sale? 3.59. 3.59. Entonces, todavía puedo probar algo más, pero noten que lo que estoy haciendo está bien. ¿Por qué? Porque aquí tengo el factor de seguridad en C, o al revés, no importa, y aquí el factor de seguridad en phi. Y me concentro en este rango que es 3 y este rango que es 5 y a la misma escala 3 aquí y 5 aquí y me decía 3 factor de seguridad en phi y el otro valor 467, entonces más o menos ahí. Y el otro que estoy hallando 4 y en phi y en C 359, entonces algo ahí. Consecuencia, con esos dos puntos tengo más o menos, me estoy inventando la curva, como esto es a escala, entonces a 45 grados el factor de seguridad va a estar ahí, y así a ojo, si este es 359 y ese era 4, le voy a poner que el factor de seguridad que va a cumplir, todavía tendría que hacer más gráficas, pero vamos sobre eso, sería un valor de 380 le pongo. Pero entienden que tengo que pasar más tiempo, ¿no? Pero se entiende la idea. El factor de seguridad va a ser un valor de unos 380. En la otra me salió 3 algo mayor de 3 y ahora veo que es 380. Y digo, y el círculo, y esa es la clave aquí, el círculo que puedo esperar, he asumido que es el círculo de pie más desfavorable. Y alguien podría decir, ¿y habrá otro círculo más profundo? Y uno dice, sí, habrá otro círculo más profundo, o mejor dicho, el círculo que he asumido aquí es el más profundo y aquí hay uno que debe ser el de pie, al revés de lo que he dicho. Entonces digo, bueno, entonces si este tomase como el valor de 5, este bajaría un poquito más y al bajar ese valor, el factor de seguridad fuese mayor. Entonces digo, ¿cuál es el crítico? Y de ahí juego. No hay otra en toda esta zona. Dice, piensa en eso, nada más, eso es todo. Y cuando uno tenga taludes de ángulos bajos,
va a tener que tomar decisiones de ese estilo y resistencias bajas. Es normal. En Bolivia casi no tenemos esas arcillas. No las ves. Son arcillas más duras normalmente. Y uno no tiene taludes tan bajos. Uno tiene taludes más altos normalmente. No 90, bueno, 90 es un edificio, ¿no? Pero tiene taludes más altos. Entonces, normalmente no se van a preocupar por eso. Igual vamos a ver otros métodos. Este es el método gráfico y ya más o menos ha quedado claro. ¿Preguntas? Inge, bueno, con esta parte ya quedó claro lo de Taylor. ¿Le puedo hacer pregunta de Cousin o ahí va? No, ahora vamos a notar que aquí este valor nos ha salido 380. Y ahora sí, vamos al otro método y en el otro método nos dice condición a largo plazo, pero hay que considerar que en este método se toma en cuenta el agua, ¿no? Entonces, el agua asociada en este método, un RU de 0,50, porque lo consideramos un talud saturado, como talud por el nivel de agua aquí. Igual le quitamos eso, igual usamos gamma prima. Y ahora hay que elegir entre dos tablas, las dos tablas que tengan RU 0,50. Y con este método uno calcula el lambda y el NS. Y obviamente el phi es 30, el C es 20 y el gamma sigue siendo 10.2. Entonces, ¿cuánto sale el lambda en este caso? 2.06, sí. 2.06 y con el RU 0,50. Bueno, no he tenido el cuidado de ver estas tablas si corresponden a uno o a otro, pero ustedes las han visto. Vamos a probar qué deberíamos hacer y después me dictan el valor en la tabla correspondiente. Entonces uno ve el 25, el 30 y dice más o menos el 26 ahí. Y el lambda 2, entonces esto equivale a estar más o menos por ahí. Entonces 12 y la escala logarítmica, entonces 12, 16, 14, bueno. Entonces le voy a poner el NS, en este caso 13, hacia ojo. Y en esta otra vengo al 26, voy al 2 otra vez. Y aquí el NS es 12. Entonces, a ojo cerrado, yo tengo un factor de seguridad acá asociado con estos valores y el factor de seguridad va a ser NS por C sobre gamma H. El menor de ambos va a ser el que tenga el NS menor, entonces en este caso debería tomar el NS 12 y de ahí obtengo el factor de seguridad en este caso. Pero estas gráficas son solo dos cualquiera que no sé si están relacionadas, pero siguiendo ese procedimiento, ¿qué gráfica han tomado y cuánto les sale el NS? Dije, justamente ahí yo tenía una pregunta, no terminé de hacer este ejercicio porque no supe cómo resolver mi pregunta, por eso se lo quisiera preguntar ahora. Estas gráficas no corresponden al R05, pero para las gráficas del R05, mi duda es que para un D de 1.5 nos da la línea segmentada, la gruesita, pero en vista de que no veo una relación lineal que ni siquiera se acerca
Nuestro D es 1.57, ni para hacer una interpolación, porque la verdad es que no le veo para nada poder hacer una interpolación. En el caso este, digamos, podríamos nosotros asumir o redondear muy burdamente dicho a 1.5. No, aquí lo que he hecho, si te fijas bien, es simplemente, estoy asumiendo, no son las gráficas, pero no me olvido que tomo las dos gráficas asociadas con RU 050, ¿ok? En este ejercicio. Y si te fijas, para tomar este punto y hallar el NS, no me he fijado en el valor de D. Aquí hay un valor de D, un 1, 1, 1, etcétera, etcétera. Aquí hay un 2 y aquí hay otra vez un 1 y aquí hay un 2. Y estas gráficas, ¿no?, que están detrás están asociadas con D. Y por supuesto que, y lo voy a decir así, deben tener su uso para ciertos valores de D. Pero aquí la clave es que entre el lambda y el beta, yo ya puedo hallar el NS sin fijarme en ambos. Y como solo hay dos gráficas, simplemente ignoro el valor de D y tomo el menor. Ese es Ah, el procedimiento. sí, me estaba confundiendo un montón eso de eventos, ya está claro. Muchas gracias, Inge. Claro, y lo voy a decir otra vez, ¿no? Deben tener su uso los valores de D, ¿ok? Gracias, Inge. Entonces, ¿cuánto saldría el factor de seguridad en este caso? Estimado para la gráfica correcta, el LNS menor. Así a ojo rápido. A mí me salió 3,03. Le ponemos 3 y con ese valor, ¿cuánto sale el factor de seguridad? No, el factor de seguridad me salía eso. El NS menor me sale 10,8. 10.8, por lo tanto, el factor de seguridad, ¿cuánto? 3,03. 3. ¿Ok? Entonces uno dice, excelente, está bien. Y realmente estos valores que ya pueden manejarlos mejor, nos sirven muchísimo, muchísimo para entender lo que realmente pasa en un talud, ¿no? Condición no drenada, si bien es inventado uno con el otro, pero son valores típicos. Entonces uno dice condición no drenada, el más alto. Este safety, condición drenada, pero considerando no entra el agua, hemos dicho seco. Y cuando está con agua, ignorando esto, ¿no? Entonces el factor de seguridad es el menor. Interesante. Entonces siempre hay que tener cuidado de saber en qué condición está su talud. Ese es el fondo acá. Con el tiempo va a cambiar un poco nuestro talud para que ese 3 no sea tan alto. Le podemos cambiar un poquito y de esa manera uno puede jugar con mejores valores, ¿no? Eso es, eso es. Bien. Entonces eso hace todo lo del método de masas y ahora nos toca hablar del método de fragmentos. Yo solo quiero preguntarles algo. Desde ayer estoy sufriendo con mis
complementos que se llaman mis extensiones. Una pregunta, ¿ustedes todavía les sigue apareciendo esta extensión de grabar? No, Inge, la verdad es que yo he utilizado el Meet para dar mis clases y no puedo grabar desde Meet. Yo grabo con otro programa. Ok, yo grababa con una extensión que surgía de, ¿cómo es el asunto? Del administrador UMS, ¿no? Pero ya creo que ha desaparecido hoy día. Alguien, bueno, no importa, es muy variable, pero Lo que sí, Inge, creo que ya nos están quitando todas las facilidades que Google prestaba para lo académico, porque incluso en el Drive ya nos están limitando el espacio a 25 gigas de lo que teníamos interminable espacio, ahora son 25 gigas nomás. Ya mandó ese comunicado de que tengamos cuidado que nos lo van a borrar todo. ya. Ok, yo no recibí eso, pero está bien, queda claro. Entonces, bienvenidos a lo presencial dentro de pocos meses, pocas semanas. Ok, entonces igual ya queda claro. Está bien. Hay que buscar siempre nuevas cosas entre tanto, pero igual toma su tiempo, o sea que paciencia. Ok, vamos adelante. Entonces, ¿qué quiere decir fragmentos? Que uno puede tener un talud de este estilo, este de acá, y en este talud uno tiene diferentes suelos. Aquí está un suelo 1 con un peso unitario 1 y por supuesto una resistencia. Aquí hay otro suelo, un suelo 2 y está inclinado con otro peso unitario y otra resistencia, un suelo 3 y adicionalmente una carga más un nivel freático que no está ni arriba ni abajo, está en cualquier posición, cosa que antes, como era homogéneo, no podía estar en cualquier posición, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia. Bueno, esa es la principal idea. Uno ahora va a probar para cualquier cosa. El método de fragmentos es el adecuado. Y uno tiene que dividir en fragmentos. Aquí, fragmento 1, 2, 3, etcétera, 6, 8, 10, 11, 12, 13 fragmentos acá. ¿Puede dividir en 20? Sí. ¿Puede dividir en 100? Sí. Puede dividir en un número de fragmentos que desee. La clave, y por eso aquí dice 13 fragmentos, pero la clave es que cada fragmento se va a analizar por separado. Entonces vemos este fragmento, que es uno de esos. Este es el mismo fragmento y uno empieza diciendo, ese fragmento tiene un peso, si además existe una sacudida sísmica, se aumentan esas fuerzas debido al sismo, un análisis pseudoestático. Puede haber cargas externas, Q o U, esa U que hemos analizado. Puede tener esto una inclinación y, por supuesto, a lo largo de esa superficie, que se supone inclinado un ángulo alfa, existe la resistencia. Y en este fragmento existe una fuerza entre fragmento que actúa aquí y la otra aquí, ZL del inglés izquierda y ZR del inglés derecha, inclinados ciertos ángulos. Y aquí lo mismo, pero las mismas fuerzas, pero aquí además, para poder entender bien el dibujo, aparece que están ubicadas a cierta distancia. Por ejemplo, esta de aquí a una distancia h del punto de abajo, el punto medio del fragmento, esta otra a una distancia h, L, etcétera, etcétera. Y hay una resistencia ahí en la base. Por lo tanto, es lógico pensar que para dividir esto, yo debo hacer la división de tal manera que un fragmento pueda calcularse el área fácilmente y tenga una sola resistencia abajo. Por eso, por ejemplo, aquí se divide aquí y esta resistencia a lo largo de ese fragmento es del suelo 2
y aquí es del suelo 3, y todas estas son el suelo 3, y aquí hay un problema. ¿Cómo hago la resistencia entre este y este? Es del suelo 3, promedio, que entonces es mejor poner un otro fragmento ahí. Y uno tiene la resistencia del suelo 3 y la otra la del suelo 2, y así sucesivamente, resistencias diferentes, y puedo yo calcular lo necesario para aquello. Entonces, de ahí esa división. Y en cada uno de estos fragmentos se conocen ciertas fuerzas y otras no. Y aquí están todas esas fuerzas de las que acabamos de hablar. Y en esencia, en el método de fragmentos se dice, vamos a hacer un equilibrio de momentos para cada fragmento y un equilibrio de fuerzas en la dirección X y en la dirección Z. Y además conocemos la relación de Mohr-Coulomb, tau igual a C más sigma tangente de phi, o tau igual a CU. Y esas son todas las ecuaciones que tenemos. Como hay n fragmentos, n ecuaciones de momentos, 2n de fuerzas y n, porque en cada uno hay la relación tau igual a sigma más tangente de phi, y eso hace un número total de ecuaciones que vamos a manejar de 4 veces n. Si los fragmentos son 13, entonces uno dice 13 multiplicado por 4, estamos hablando de 52 ecuaciones. Y uno dice, ya me han costado estas tablitas anteriores, ahora manejar 52 ecuaciones, ¿cómo irá a funcionar? A ver, esperaré. ¿Y cuántas incógnitas? Entonces uno dice, no conozco el factor de seguridad, una incógnita. La fuerza normal en la base de cada fragmento, n incógnitas. Ubicación de la fuerza normal, fuerza cortante en la base, fuerza interfragmentos, inclinación de la fuerza interfragmento, ubicación de la fuerza interfragmento, todo aquello son incógnitas. Sin entrar a mayor detalle, simplemente creemos lo que los autores nos dicen de que eso se debe calcular, ¿no? A eso se refiere la incógnita y se puede calcular, pero resulta que son 6n menos 2 el número total de incógnitas. Si pensamos en los anteriores valores, ya me he olvidado cuánto dije, para 13 fragmentos hemos mencionado 52 ecuaciones y 6n menos 2, 76 incógnitas. Entonces hay un problema, queda claro. ¿Qué debo hacer? Deben los autores que han hecho las personas en el tiempo han asumido ciertas cosas. Por supuesto, no pueden asumir un factor de seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque ese se está buscando. Pero, ¿qué pasa si se asume la ubicación de la fuerza normal? Y uno dice, no, pero ¿por qué es este un problema? Es a la mitad y punto. Entonces, uno le quita ese n de ecuaciones, de incógnitas. Entonces, ya conoce eso, entonces dice, son 76 menos 13, 63. Y por ejemplo, puede uno, por ejemplo, nada más, ¿no? Asumir además que la fuerza cortante o la fuerza interfragmento o la inclinación de esa fuerza, hay varias opciones, y de ahí uno todavía puede restar dependiendo que asuma, por ejemplo, la ubicación de la fuerza interfragmento, que sería menos 12. Entonces, por ejemplo, ahí le sale 51 si además elige eso al restar. Y puede agregarle a veces una ecuación más, etcétera. Y la idea es que asumiendo algo aquí, es que uno puede manejar su ecuación o más o menos. Como acabo de decir, en lo que acabo de tomar 52 ecuaciones y 51 incógnitas, sale algo
podría ser 52, 52, lo que sea. El hecho es que aquí vienen los autores y dicen, hay uno que se llama Bishop, que ha propuesto algo simplificado y riguroso. Hay otro que se llama Spencer, hay otro que se llama Morgenstern y su amigo Price, y otro que es el método generalizado de equilibrio límite. Igual que en capacidad de apoyo, la lista aquí es gigante, gigante de nombres y apellidos. Nosotros nos quedamos con algunos que decimos son muy comunes, que involucran superficies de fallas circulares o de cualquier forma. Y decimos, bueno, en base a qué se ha asumido el equilibrio de fuerzas en X, al asumir algo, sí, sí, y equilibrio de fuerzas en Y, uno no y el resto sí, y equilibrio de momentos sí. Uno dice, ¿cómo es posible eso? Por lo que les acabo de decir, un 52-51 nos llevaría a cosas de ese estilo. Pero Bishop dice, así va a funcionar bien mi forma circular, aunque no satisfaga el equilibrio. Al satisfacer estos otros, mi factor de seguridad es bueno, dice Bishop. ¿Ok? Y así sucesivamente. Bien, ¿qué es lo que asumen realmente? Vamos a ver la idea. En el método de Bishop simplificado, Bishop el 55 asume que todas las fuerzas cortantes interfragmentos son iguales a cero. Es una de las hipótesis. En el método de Spencer, dice, satisface rigurosamente las condiciones de equilibrio estático, asumiendo que la resultante de las fuerzas interfragmentos tiene una inclinación constante pero desconocida. Esta suposición reduce en n-1 el número de incógnitas, obteniéndose finalmente 4n-1 incógnitas. Pero al ser la inclinación desconocida, el número de incógnitas se incrementa en 1. Todavía no es que está totalmente claro, pero la idea es esa. Solo se asume algunas cosas. Y eso permite desarrollar lo necesario. Entonces veamos, sin entrar en mayor detalle, en el Bishop simplificado, una superficie, no se olviden, una sola, que ni siquiera sé si es la más crítica, con agua, y debo dividirla en fragmentos, o con o sin agua, no importa, pero la idea es que asume todo, la divido en 3 fragmentos, tengo la superficie circular, Bishop simplificado, entonces un centro que conozco y cada uno de estos fragmentos con una inclinación que equivale a alfa. Un peso, un ancho, por lo tanto, si un ancho y un alto, un peso con un gamma y una resistencia en cada uno de estos. Y lo que dice, para cada uno debo ver las fuerzas, asumir que la fuerza de corte es 0, se asume eso, y simplemente hago ese equilibrio y sin entrar a el desarrollo, Bishop dice en su método simplificado, el factor de seguridad es esto y asunto solucionado. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo asunto solucionado? Sumatoria de 1 hasta n. Aquí, ¿cuántos fragmentos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tengo que hacer esto de 1 hasta 6. Y tengo que multiplicar C por B. Aquí le falta realmente el C que le corresponda a cada fragmento. Aquí como es un dibujado homogéneo, por eso es. Pero si fuesen diferentes, C sub I por B sub I. Más el peso menos U por B, por la tangente de phi, y obviamente si hay varios, por tangente de I. Y uno dice, claro, eso entiendo, es fácil, es la misma ecuación de Coulomb, ¿no? C más sigma tangente de phi, si multiplico por el ancho, por B, más sigma entre el área, es el esfuerzo efectivo, por el área, entonces queda solo la fuerza, entonces entiendo que de dónde sale eso. Pero debo sumar todo.
Y no me complico más, solo digo eso. Y dividido entre W por el seno. Y si W por el seno se asocia con lo que actúa y sumo todo lo que actúa, entonces digo, ya entiendo, no es tan difícil. Más estos otros que simplemente se relacionan con la geometría, el m alfa e i, que es un coseno de alfa i más tangente de phi, si corresponde a eso, y seno de alfa i por el factor de seguridad. Les digo, es cuestión de usar esta ecuación para cada fragmento y listo, no es difícil. Pero problema el factor de seguridad. Es muy claro el factor de seguridad. Entra a la derecha y entra a la izquierda. Entonces, en el método de Bishop se prueba un factor de seguridad y voy a hacer un ejemplo. Digo, este talud debe estar con un factor de seguridad cercano al 1.70. Pongo el 1.70 aquí y hago todos los cálculos con ese m alfa y todo lo que requiero y obtengo un factor de seguridad. Entonces no va a salir exactamente 1.70, he asumido ese valor. Me invento, el valor de factor de seguridad es 1.85. Ahora introduzco este 1.85 en la segunda, en esta parte, y calculo el factor de seguridad y ahora me sale, me invento, 1.90. Vuelvo a introducir y vuelvo a calcular el factor de seguridad, me invento 1.92. Y vuelvo a introducir el factor de seguridad y sale 1.93. Y vuelvo a introducir ese factor de seguridad y sale 1.93. ¿Cuál es el factor de seguridad? 1.93. Esa es la manera en la que normalmente uno trabaja con el método de fragmentos para una superficie. ¿Será esa la más crítica? No. De seguro no. Fuese mucha coincidencia. Entonces, después de hallar esa superficie, pruebo otra y otra y otra y otra. Y puedo pasarme una vida probando muchas superficies en un talud. Por eso viene inmediatamente la idea de necesito hacer un programa, empezando por una hoja Excel para probar varias superficies y mejor un programa que me haga el cálculo de áreas y pesos rápidamente para cualquier superficie. ¿Es posible eso? Por supuesto. Pero el concepto es ese en este método de Bishop simplificado. Uno, en lugar de usar esta ecuación, prefiere usar una tabla. Esa es la misma ecuación y dice, bueno, voy a usar una tabla. Para cada fragmento voy a calcular un C, un B, un peso, una presión, otra vez B, phi, el M alfa que le corresponde. Entonces empiezo. El B, la posición de S, la altura piezométrica, la presión, el peso, el alfa, el coseno del alfa, el C, y el phi, una tabla que armó estos parámetros. Y luego digo, quiero el C por B, porque el C por B está aquí. Luego quiero el U por B, porque el U por B está aquí. Luego quiero tangente de phi y luego quiero W por U por B por tangente de phi. Y luego quiero sumar ese más este en cada fragmento, ¿no? Por eso dice la siguiente columna 12 más 15, 12 más 15. Y ya tengo esto de acá para cada fragmento. Y me dice sume de todos, entonces tengo que tener de todos los fragmentos esos valores. Y luego el M alfa, y ahí está el M alfa. Y como tengo que dividir 1 sobre M alfa. Y luego tengo que multiplicar lo que era todo esto por 1 sobre M alfa, ahí está. Y abajo W por el seno. Y luego dividir uno entre el otro. Y ese es el factor de seguridad. Pero tengo que asumir un factor de seguridad y probar además. Entonces, pero si hago mi hojita Excel con esas columnas, no es mucho problema. Eso hay que hacer alguna vez en la vida, una única vez en la vida, y uno dice, se taludes. Y ya la siguiente clase vamos a ver qué programas hay que utilizar, pero en esta clase hay que pensar en eso. Entonces viene ahí el problema 7.5.
Y el problema 7,5 trae ese talud y trae un centro que va a pasar por aquí, lo cual define un círculo cualquiera que no llega ni siquiera a la cresta, y ahí se divide en fragmentos y hacemos lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Hallar el ancho B, solo la posición del centro de cada uno de estos, la altura piezométrica, aquí 0, el peso con el área por gamma, el alfa, etcétera, lo que acabamos de decir, y el factor de seguridad, probando con un no primero y llegando a eso. Hay que hacer alguna vez en la vida y probar y cambiar. Una hoja Excel. Bien, preguntas hasta aquí. Dije, entonces para la tarea podemos usar Excel. ¿Perdón? Pregunto si para este ejercicio podemos usar Excel o tiene que ser a mano. Deberían usar Excel. Deberían. Bien. Y después viene la idea del agua. Entonces, extra aquello, ahora dice, ¿y qué pasa con el agua? Bueno, influye de dos maneras. La primera es que cuando vaya a calcular la presión de poros aquí abajo, está relacionado con una altura piezométrica, ¿no? Eso entiendo. Y ese valor de presión de poros con la altura piezométrica entra, por supuesto, ahí. Eso es lo primero. Pero influye también de otra manera, porque el agua ahí abajo queda claro que funciona así. Pero, y esta porción que he entendido que empuja el suelo, ¿cómo funciona? Le quito y vuelvo gamma prima. En este método no. En este método dice, este agua debe incluir una fuerza externa A, y yo conozco que el centro y conozco que el agua produce una presión triangular, por lo tanto, una fuerza ubicada en cierta posición A. ¿Y dónde actúa? En este triángulo actúa a 2/3 de la parte superior, 1/3 de la parte inferior, por lo tanto, conozco el valor de A. Y realmente en este ejemplo hay un momento externo, A multiplicado por A, que hacen, vuelvo a decir, un momento externo. Eso es lo que hay que hacer en este caso para esa porción. Y ese momento externo es A por A. Y si divido entre R, a ambos lados entre R, entonces me da un valor ahí que me va a servir para restar aquí a esta fuerza que actúa. Porque actúa ese valor, pero ahora le resto esa otra fuerza, ¿no? El momento entre R termina siendo una fuerza y de ahí viene la idea de que ese valor va a restar abajo. Esa es la manera en la que se maneja aquí las cosas. Entonces, ese factor termina siendo este acá. Entonces, igual hay que probar. Ese es el ejercicio 7,6. Por supuesto, pueden preguntar más cosas después. Bien, y ahí entra lo de siempre. Entonces, este es un lío y Bishop, no, me invento totalmente, pero posiblemente no está tan lejos de la realidad. Y digo, Bishop ahora lo que dice es que llama a su amigo o a su alumno Morgenstern y le dice, mira, haremos una tesis y simplificaremos a homogéneo y haremos unas tablas. Y de ahí aparece el método de Bishop y Morgenstern. Y
reordenan la ecuación de Bishop de esa manera y dicen vamos a poner la presión de poros en función del R sub U de cada fragmento y todo esto va a resultar ser el factor de seguridad igual a M' menos N' por RU. Y ellos dicen entonces RU ya lo conozco y para cada talud va a haber un phi, me invento, 30 grados y el talud 3 a 1, entonces el M' va a ser 2.431 y el N' va a ser 2.342. Entonces miren lo fácil, el factor de seguridad para un talud homogéneo pues termina siendo el M' menos el N' por el RU y asunto solucionado. Sé el factor de seguridad utilizando la misma idea del método de Bishop, pero transportada a tablas, ¿no? Por supuesto, uno dice si eso fuese todo tranquilo, pero hay más. Aquí dice C sobre gamma H y D. Entonces hay tablas para cada C sobre gamma H y para cada D. Por lo tanto, en este método hay que recordar lo que ya sabemos, que hay un valor de RU y existe un cierto estrato duro y ese estrato duro tiene, bueno, tiene una altura H, este talud un valor R sub U y una profundidad D por H. Y el D que da Bishop es de 1, 1,25 y 1,50. Entonces, para estos casos, uno dice, si D es 1, perfecto, entonces encuentro la tabla con D1. Para 1,25 lo mismo, para 1,50 lo mismo, y digo, pero C sobre gamma H no es esto, entonces veo otra e interpolo entre una y otra, y así sucesivamente. Entonces, debajo de esta hay una relación para C sobre gamma H igual a 0, sin mayores valores de D. Sirve para interpolar todo debajo de esto. Y hay otra tabla con C sobre gamma H igual a 0,50. Entonces sirve por si esto va un poquito más arriba. Para esos valores de D. Y si D es infinito, si D es infinito, o sea, realmente no veo el estrato duro, entonces pruebo para D igual a 1, para D igual a 1,25, para D igual a 1,50 y el factor de seguridad es el menor. Solo cuando D es infinito, pero normalmente no se utiliza. El método de Bishop-Morgenstern sirve para cuando tengo un D alrededor de infinito, prefiero utilizar otros métodos, pero de infinito involucra tomar el menor de los factores de seguridad aquí. ¿Uno quiere practicar? Sí, ejemplo 7.7, los valores anteriores, pero ahora para utilizando estas tablas. Igual hay que ir con calma. Bien, pueden preguntar. A ver, vamos a tomar asistencia con métodos diferentes.
Ujú. Ya. Bien. Lo último, el método de Spencer. Como habíamos leído, dice Spencer satisface rigurosamente las condiciones de equilibrio estático, asumiendo que la resultante de las fuerzas interfragmentos tiene una inclinación constante desconocida. Esta es la fuerza entre fragmentos y tiene una inclinación delta que no conozco, pero es constante de fragmento a fragmento. Eso hace que lo que habíamos visto reduce en n-1 el número de incógnitas, obteniéndose finalmente 4n-1 incógnitas, pero al ser la inclinación desconocida, el número de incógnitas se incrementa en 1, haciendo de esta manera que el sistema sea determinado. El primer fragmento luce así, el último fragmento luce así, y en ese caso uno hace todas las operaciones. Spencer dijo esto, igual que había una ecuación de Bishop, hay una aquí, y el factor de seguridad se asocia con eso. ¿Qué quiero hacer mostrando estas ecuaciones? Que igual el método de Spencer tiene sus ecuaciones y se puede manejar por fragmentos. Pero en su texto solo están estas tablas del método de Spencer. Y realmente son otras tablas que utilizan el método para condición homogénea, para un RU0, para un RU025 y para un RU050. Y que aparece de un lado, agrandamos esta de 0.25, podemos agrandar cualquiera. A este lado aparece el valor de beta y este es el phi d. Por lo tanto, ¿no? Ahí están los ángulos 0, 4, etcétera, etcétera. Igual que siempre, puedo yo entrar, asumir un factor de seguridad. Asumiendo un factor de seguridad, por ejemplo, en phi, y llego y calculo un factor de seguridad en C. Solo que ahora las tablas son otras, estas de acá. Ese es el método de Spencer, que por supuesto igual se desarrolla de esa manera, pero así como Bishop hizo sus tablas con Bishop, con Morgenstern, Spencer también hizo sus tablas que son esas de ahí, ¿no? Entonces, la misma idea, varios puntos, que hoy día les ha quedado más claro en cuanto a qué se debe hacer. Y a continuación, los 45 grados ahí, y ahí está el factor de seguridad global. Estas tablas son del método de Spencer. Uno dice, también quiero practicar. Y otra vez uno mira y dice, son todos los mismos datos, solo que ahora el método de Spencer. Noten que Spencer, condición drenada. Aquí volvemos atrás. Bishop y Morgenstern, condición drenada. Y eso asociado con condición drenada, ¿no? Y aquí obviamente uno podría poner condición no drenada también, si pone la resistencia.
a lo largo de esas superficies, podría poner como condición no drenada. Eso es todo lo que podemos añadir aquí. Tienen varios ejercicios para el lunes. Bien, pueden hacer sus preguntas. Bien, entonces estamos listos. Tengan muy buen fin de semana. Los veo el lunes.